Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 1 y hoy específicamente con el versículo 49. Pealañan de estudio Vejina Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Nos encontramos dentro de esta perícopa que comienza con el versículo 43. Son los nuevos discípulos. Los primeros discípulos de Jesús, sabemos, son aquellos que están con Juan el Bautista, o predicar. Auco Anga, Oaxaca Jesús, pero ahí está, él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos de ellos dice que se pusieron a seguirle a Jesús. Apiguatajabe Jesús por ando la BK, que buscan a enseguida o lleva por ando dónde vives. Dónde vivir quiere decir quién eres tú, lleva. Apeñan de Yara la es decir, ¿quién soy yo en síntesis? Experimentar la presencia del Señor. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea y se encontró con Felipe. Le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Enseguida Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Natanael le respondió: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Natanael le respondió. Felipe le dijo: ven y lo verás. Jesús vio que Natanael venía a su encuentro y dijo sobre él: he aquí a un verdadero israelita en quien no hay mentira. Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, ya te había visto debajo de la higuera. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ve al año de versículo ya estudiata, el versículo 49. Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Baela y se añade este versículo 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Dentro de nuestro contexto, ciertamente nuestro contexto bíblico, queridos amigos, después de que Jesús revela haberlo visto a Natanael bajo la higuera, en el 1.48, yo ya te había visto debajo de la higuera y Curiyupe. Ahora este versículo constituye su profesión de fe inmediata. Abella Huerecota Upea, ya subraya que la fe quiere decir una adhesión. Allebaña en Caramá Peñán de Yarare. Y aquí estamos viendo una profesión de fe. Una profesión de fe. Natanael exclamó: Rabí,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Te debe tener profesión de fe. Upeaña de entonces ya bueno, sapucaya ya, en mapa peñan de yara, eso quiere decir profesar la fe, quiere decir gritar, anunciar, dar a conocer, mapa peñan de yara. Entonces le dice, ¿verdad? Exclamó, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y enseguida ya entendé que esta es una profesión de fe inmediata, ¿verdad? Porque enseguida venían de Yaraí para Jesús, vea ahí, a Tecu, oñe sorprendía, y eso le hace exclamar, Rabí, va con la herea, vaya, debe ser llama, mabion, vaya la iguapa, ¿verdad? Entonces, Rabí, maestro, tú eres, le dice el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, todo esto, el reconocimiento que tiene Natanael es una confesión mesiánica y al mismo tiempo teológica. Mesiánica y teológica, como Hijo de Dios. Ben Elohim, Ben Elohim. Y Rey de Israel. Rey de Israel. Quiere decir, aquí va el aspecto bien concreto de lo que ellos estaban esperando y consideraban ser el Mesías. Por lo tanto, cuando considera Hijo de Dios, Ben Elohim, Rey de Israel, Melech Israel, son títulos mesiánicos del Antiguo Testamento. Son títulos mesiánicos del Antiguo Testamento. Tenemos que recordar, si nosotros decimos que se cumplen las Escrituras, a ver algunos de los pasajes que nos habla justamente de eso, de las promesas. Y por eso encontramos aquí Melech Israel. Son títulos mesiánicos del Antiguo Testamento. Viendo por nada. Títulos mesiánicos del Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que lo que sucede aquí es que el mismo evangelista, oñamindo uponaina o echao y cuá el Antiguo Testamento, y ahora lo está aplicando directamente como título mesiánico a Jesús y como título mesiánico también Melech, ¿verdad? O sea, Rey de Israel. Aquí, queridos amigos, con esto se cumple la intención del prólogo, porque en el prólogo la palabra hecha carne es reconocida por los suyos. Que ellos no lo reconocieron, sin embargo ahora estamos viendo y diciendo que Él es reconocido como Mesías y como Rey de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En silencio hoy vengo a contarte. En silencio me escuchas por aquí. Hoy te abrazo y te consuelo. Hoy te abrazo, escucha esto de mí. Muchas veces te sentís juzgado, pero mi misericordia te amará
solo entrégate por completo. Hoy te abrazo, escucha esto de mí. Háblale al mundo de mí, háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Háblale al mundo de mí, háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Para la salvación. Aún en el pecado, yo siempre te amaré. Aunque te oscurezcas, yo te perdonaré. Aún en la mayor tormenta, yo siempre te amaré. Siempre te amaré. Siempre te amaré. Háblale al mundo de mí, háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Háblale al mundo de mí, háblale de mi amor. Grita al mundo que estoy aquí para la salvación. Para la salvación. En silencio hoy vengo a contarte. En silencio me escuchas por aquí. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Señor, vengo ante ti para darte mi corazón. Está tan lastimado que no hay remedio para este dolor. Yo sé, eres lo que necesito. Ven a mí, ven a mí. Te entrego todo mi ser. Te entrego mi alma, mi fe. Te entrego cada herida que irás sanando.
ti te entrego todo. Te entrego todo. Aquí, en este momento, háblame, quiero sentir fuerte tu voz. Que en este silencio solo escucho ruido, solo escucho el rencor. Yo sé, eres lo que necesito. Ven a mí, ven a mí. Te entrego todo, Te entrego mi ser, te entrego mi alma, mi fe, te entrego cada herida, te irás sanando en ti. Te entrego todo, Te entrego mi ser, te entrego mi alma, te entrego mi fe, te entrego cada herida, te irás sanando en ti. Te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo. Te entrego todo, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo primero de San Juan, o Pablo de imagina, ya estamos en el versículo 50. Jesús le contestó: ¿crees? Porque te dije que te había visto debajo de la higuera. Mayores cosas podrás ver. Queridos amigos, esto decíamos que en un cristianismo creciente, primero luego, mayores cosas podrás ver. Significa algo progresivo. Quiere decir que en vez de que tú ves en año de alguna vez ya puitere. Pero ya de ya ya peña de nieve, voy yo ove la ve catu voy yo ove. Ve catu voy yo ove. Y qué interesante es esa expresión. Nosotros muchas veces estamos requete apurados, ¿verdad? Nuestra sociedad del mundo de hoy todo mira así, ¿verdad? Con una rápido, pues es que ya po, pues ve que ya po, ¿verdad? Y sin embargo, tenemos que ver, queridos amigos, se subraya que la verdadera visión no son los portentos externos, decíamos nosotros. No son los portentos externos, sino que las cosas que nosotros vivimos, pero de un sentido interior profundo, queridos amigos. Ahí está. Por lo tanto, el encuentro transformador con el Hijo del Hombre. Ahora, este cambio de perspectiva, porque aquí cambia totalmente la perspectiva. Es que nosotros estamos esperando que todo tiene que ser rápido. Incluso los judíos estaban esperando y confiaban en ese Mesías que tenía que hacer todo rápido, ¿entendés? Con la espada. No, que revolución, ya voy para qué. Este cambio de perspectiva rompe el modelo antiguo de Dios que se muestra solo en el poder para revelar a un Dios que se muestra en el amor. Entonces el Dios poder quiere decir el Dios todopoderoso, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que el Dios todopoderoso, hay estilo el Dios griego, el Zeus, como puede tener rayo, a otra forma, allá.
un elefante, o pe elefante o coyote inboy o lo que sea, porque le tira un rayo, añe convertí. Nah. La Biblia, queridos amigos, el Dios todopoderoso nuestro no es ese poder. Aquí se vive más la misericordia y el amor. Peñan de yara mañana de o pasayan de peipo o peñan de bueno, dale será. Alguien de ahí bueno, dere cobeite imagina, pero dere ya potaina. Dere ya potan, de la recueta de la reñe penutare guata. Este contexto cultural antropológico en la mentalidad semita, el ver, verás cosas mayores aún. Está muy ligado también con el entendimiento. De ese quiere decir no conocer. Vos no conocés, no sabés lo que estás haciendo. No sabés, pico. Pero nuestra expresión más genuina es ¿viste? El ver. Es importante como una percepción ocular parece, pero que está muy ligado al entendimiento. Ne entendéis, ne entendéis, pero entender pues es castellano. Entender, saber, conocer, conocimiento. Quien ve con los ojos del alma, el lev es el corazón, lev, en hebreo, lev. Entonces mirar desde el corazón, comprende el sentido divino de los acontecimientos. Solamente, queridos amigos, el que mira desde el corazón puede entender lo que sucede. Hay que mirar desde el corazón. No se puede mirar entonces, queridos amigos, simplemente con ojos, ¿verdad?, humanos, ojos nuestros, simplemente superficiales, sino que hay que mirar desde el corazón. Los designios de Dios. Entonces Jesús, de cierta manera, lo que está haciendo es reeducando al pueblo, reeducándonos a nosotros a mirar desde el corazón. La mirada del discípulo. El discípulo tiene que mirar desde el corazón, desde el sentimiento. Le enseña que la fe madura no depende, ahí está, de pruebas empíricas, es decir, de pruebas que se ven. A que vea, ya paguen la mitad, ya paguen la mitad, ya paguen la mitad. Nuestra fe no depende de las pruebas empíricas. Muéstranos un signo y entonces creeremos en ti. Señor, cúrame, entonces yo voy a saber que tú eres Dios, que había sido que vos existís. Dios no existe, Dios es amor, Dios es misericordia. Entonces, hoy votarían de Yara, llevan de la Yahuerupeñan de Coebe, es decir, sentirnos. Queridos amigos, este es el contexto cultural en el que nosotros estamos viviendo, pero que va muy, muy, muy asociado a este contexto ¿con qué cosa? Con el testimonio, es decir, la vida de lo que nosotros enseñamos. O sea que Yeyana, el ver, el jorao, interiormente yo lo hago porque lo estoy viviendo, testimonio directo. Ahora, esta enseñanza introduce un nuevo tipo de certeza. ¿Cuál es esa certeza? La certeza relacional, es decir, el verás cosas mayores es una promesa pedagógica. Qué lindo. Esta es una promesa pedagógica, es decir, la fe crece mirando no lo espectacular, sino cuando mira lo espiritual, lo eterno. Porque lo otro pasa, es pasajero. Diramos, hay dan de dólares, cuera dan de plata, cuera dan de bolsillo, diramos, hay baby, Es decir, eso muere. Eso te tendría que servir justamente para ganar la vida eterna. ¿Y cómo, queridos amigos? Y haciendo un buen camino, el camino que nos lleva hacia lo eterno, es decir, hacia lo perdurable, hacia Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar, Señor. Yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo?
Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 1 de San Juan y hoy estamos reflexionando en el Uina del último versículo, que es el 51. Y añadió, en verdad te digo, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Nosotros decíamos que aquí justamente el subir y bajar, la escalera, Sulam, lo que aparece en Génesis capítulo 28, versículo 12,
nos habla de esta unión entre el cielo y la tierra. Pero ahora que ya no es una escalera simplemente como nosotros podemos entender, sino que esa es una escalera viviente, la escalera humana, o sea, Jesucristo. Elevarse. La escalera significa la elevación. ¿Por medio de qué cosa, queridos amigos? Y justamente nosotros nos elevamos por medio de la fe. Porque eso es el elevarse hasta el cielo. Pero pe Shammai, desde el cielo, queridos hermanos, ñande, yayesa pe a, yayekwa, yayesa kwa, pe yare corire, pe ñande yara ñande, pe a llevaña maña, ya esa, ya bueno. Ahí está. Upea la she ayapoan ko anga. Aweyera. Puedo bajar, pero por medio de qué? Por medio de la caridad. Entonces, la escalera, el Sulam aquí, por una parte significa la fe y por otra parte significa también la caridad. Para descender. Ella andera pisare. Trejo de guastandera pisandie. El cuaponaba evalo cotemeva. El mundo semita, los ángeles, Malachín, eran mensajeros y guardianes del orden cósmico. El orden cósmico entonces que está guardado en las manos de los ángeles. El subir y bajar indica ese movimiento continuo. El reino no es estático, es dinámico, intercambio constante entre Dios y la humanidad. Entre Dios y la humanidad. Pero hay un cambio, dice, un intercambio constante, queridos amigos. Porque hay un subir en donde nosotros subimos por la fe, porque Yahweh ya lleva. Entonces nos eleva a ese encuentro personal con el Señor. A peñan de Yahweh corire lleva peñan de Yara Petumarangatuja peñan de Yara Recobe, ñandere Kobe veo. Y entonces peñan de Catula Yahweh. ¿Y qué es lo que te hace bajar? El Sulam. Y justamente lo que te hace bajar es la caridad, el amor. Pe reyesa kwa de apuisara mo lleva de apuo ya reyesa lleva con amba con andiga tu lopes. Ñande ñañe punuta ñamba apotoño die pa ñaño putimota y tenemos que bajar en la caridad, ayudar en la caridad. Hay algunas palabras claves, queridos amigos, que nos tienen que ayudar, ciertamente. Por ejemplo, la palabra Shammai, cielo, Shammai. En hebreo plural, dual, sugiere que los cielos superiores e inferiores. Superiores e inferiores. Cielo, Shammai. No es un lugar físico, sino la esfera de la presencia divina. Shammai no es un lugar físico, sino que es la condición de Dios misma que está permeando todo el universo, la presencia de Dios. Exegéticamente, la dimensión teológica, el cielo se abre cuando se abre uno a la gracia. Usted ve entonces ya brinde, el cielo se me abrió y la gente, se me abrió el cielo, se me abrió el cielo. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando nosotros mismos nos abrimos a la gracia de Dios. Cuando la gracia se comunica. La dimensión escatológica anticipa la plenitud fuera del reino. Fuera del reino. Esa es una forma escatológica. Anticipa la plenitud futura del reino. La dimensión sacramental, o sea, hasta dónde llega. Entonces, llega hasta la tierra. La tierra, entonces, es para nosotros lo esencial y lo fundamental. Cielo, tierra, tierra, cielo, que será este diálogo. Hoy, abrir el cielo es abrir la interioridad, reconciliar razón y fe, cuerpo y espíritu. Haupeanda y por iba cueva. Hago anga de ika tuya es ya bueno. Ko anga con amba con hoy como lleva. Ko anga con va eñan de Yahweh coma. Y por eso te está hablando y te está diciendo que el cielo es abrir a la interioridad. Abrir a la interioridad quiere decir que todos necesitamos de lo trascendente, necesitamos de Dios. Peñan de Yara y añan de peñan de Yara o me añan de. Y eso es el cielo.
Y por otra parte, el vivir nuestra condición humana plenamente quiere decir que nosotros estamos viviendo de acuerdo a proyectos de Dios para con nosotros. Hay otra palabra interesante que es hijo del hombre, hijo del hombre. Ben Anashim, Ben Adam. En hebreo, literalmente, hijo de Adán significa ser humano en su plenitud. El ser humano en toda su plenitud. Significa ser humano en su plenitud. Y en Daniel 7:13 se concentra. Él se concentra y aquí convierte este título mesiánico, el título mesiánico, que designa a un ser celestial que recibe dominio externo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñan de Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán... La historia de la Biblia inicia con Dios trayendo vida de la oscuridad, ordenando un mundo hermoso y bendiciendo así a todas sus criaturas. Espera un momento, bendición. Esa es una de esas palabras religiosas extrañas. Sí, las personas bendicen los alimentos o dicen Dios te bendiga hasta cuando estornudas. O tal vez es una forma general de decir que las cosas están yendo bien. Pero en la Biblia, una bendición es algo más específico. La primera bendición en la Biblia es cuando Dios crea a los animales y los bendijo diciendo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Ah, así que la bendición de Dios tiene que ver con el florecimiento y la multiplicación de la vida. Exacto. Es cuando Dios comparte su habilidad de producir vida con otros. Luego, Dios da a los humanos una bendición adicional que los distingue de los animales. No solo somos una de las criaturas de Dios que pueden generar nueva vida, sino que también hemos sido designados como la imagen representativa de Dios para gobernar y supervisar todo este mundo floreciente en su nombre. Por tanto, parte de nuestra bendición es cuidar de la bendición de Dios sobre toda la creación. Y Dios quiere que gobernemos confiando en su abundancia, que comamos del árbol de la bendición, es decir, del árbol de la mismísima vida eterna de Dios. Pero hay otro árbol del cual comer. Sí, y representa la decisión de tratar de apoderarse de la abundancia y de la vida en nuestros términos, por nuestra propia sabiduría. Los humanos encuentran una criatura insidiosa que los engaña para que coman del otro árbol, haciéndoles creer que es un atajo a la bendición. Y en vez de bendición, este árbol trae una maldición. ¿Una maldición? ¿Así como si fuera un hechizo? No, en la Biblia, una maldición es cuando Dios nos entrega las consecuencias de buscar apoderarnos de nuestra bendición en nuestros propios términos. Es una maldición porque en lugar de abundancia y vida, terminamos con escasez, aislamiento y muerte. Así que Dios maldice el suelo y en vez de fructificación, habrá hambruna. En vez de supervisar el mundo, tendrán que labrar la tierra hasta que mueran. ¡Wow! Pero Dios también maldice a esta criatura insidiosa que engañó a los humanos, diciendo que un día un humano vendrá y la destruirá. Y ese humano nacería en un mundo de escasez, donde los hombres, las mujeres, las familias y las tribus vivirían atrapados en conflictos violentos. Pero si la bendición de Dios ahora está cubierta con la maldición, ¿cómo podremos florecer? Más aún, ¿cómo podremos gobernar con Dios? Pues aquí es donde la historia bíblica da un giro interesante. Dios elige a una pareja, Abraham y Sara, y Dios los bendice y dice que ellos serán una gran familia. Sean fructíferos y multiplíquense. Y hay más. Dios dice que su bendición sobre Abraham y su familia es para este propósito mayor, para que a través de ellos la bendición de Dios pueda llegar a todas las naciones.
Espera un momento. ¿El plan de Dios es revertir la maldición y restaurar la bendición al bendecir primero a esta familia? Exacto. Y esta familia experimenta la bendición de Dios. Aun cuando atraviesan dificultad y escasez, ellos crecen hasta convertirse en esta enorme nación, Israel. Y Dios los lleva a una montaña y los invita a ser sus representantes. Sí, Dios bendice a Israel para que se convierta en una bendición para las naciones. Todo lo que ellos tienen que hacer es confiar y vivir según la sabiduría de Dios. Y se les dice que es una elección de vida o muerte, entre bendición o maldición. Ahora, al seguir leyendo, vemos que los israelitas casi nunca confían en la bendición de Dios. Su historia está llena de cuentos de engaños y de violentas luchas por el poder, que resultan en la maldición máxima, el exilio de su tierra y la esclavitud en naciones extranjeras. Pero los profetas de Israel que pasaron por todo esto siguieron confiando en la promesa de Dios a Abraham, y ellos esperaban a un futuro israelita que vendría a restaurar la bendición de Dios y revertiría la maldición para Israel y para todas las naciones de la tierra. Cuando llegamos a la historia de Jesús, encontramos que Israel sigue experimentando la maldición, viviendo como esclavos bajo el imperio romano. Pero Jesús confió en la bendición de Dios. Él dijo que estaba llegando por un nuevo camino a través de sí mismo. Él quería que sus seguidores confiaran en la abundancia de Dios, que compartieran y sean generosos. Y hasta enseñó a sus seguidores a bendecir a quienes los maldijeran. Jesús incluso revertiría la maldición al sanar y restaurar los cuerpos de las personas. La bendición de Dios estaba siendo desatada. Jesús también confrontó a sus compatriotas israelitas que estaban en el poder y los acusó de obstaculizar el plan de Dios de bendecir a Israel y las naciones a través de ellos. Estos líderes arrestan a Jesús para hacer que lo maten. Y en vez de luchar, Jesús creyó que él era el israelita elegido que enfrentaría la maldición que Israel y toda la humanidad merecían. Y él permitiría que la maldición cayera sobre él. Jesús murió la muerte vergonzosa de un hombre bajo maldición. Pero así como Dios en el principio hizo surgir vida y bendición desde la oscuridad, así también a través de Jesús revirtió la muerte al resucitar a Jesús. La maldición encuentra su muerte para que la bendición de Dios pueda ser esparcida una vez más. Y luego de su resurrección, Jesús bendijo a sus seguidores y dijo que su presencia estaría con ellos en la medida que ellos aprendieran a confiar en la bendición de Dios y la compartieran con otros. Y si bien la muerte y la maldición todavía tienen control en nuestro mundo, los discípulos de Jesús confían en que el poder de la bendición de Dios es mucho más fuerte. Por lo que podemos vivir con extrema generosidad, aun cuando pareciera que no hay suficiente. Lo que nos lleva a la conclusión de la historia bíblica, donde cada nación está disfrutando los regalos de la abundancia de Dios, porque en el nuevo mundo de Dios, sustentado por el poder dador de vida de Jesús, Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para
ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos cerrando este capítulo primero de San Juan, después de todos los temas más importantes que fuimos viendo. Entre ellos veíamos desde el inicio, ¿verdad? Lo esencial y lo fundamental era el de la divinidad de Jesús, la palabra que estaba junto a Dios. Luego la creación, todo fue hecho por medio de Él, y nada de lo que está hecho entonces no fue hecho sin su accionar. Es decir, aquí el Verbo que es creador. Luego la luz y la vida también, fuente de vida para la humanidad. La encarnación, y el Verbo se hace carne y habita en medio de nosotros. La gracia y la verdad. Es decir, aquí la gracia que viene por medio de Jesús, la verdad que se revela también por medio de Jesús. La importancia de la fe, que es esencial para recibir la vida eterna. En la medida en que nosotros, queridos amigos, la fe, también nosotros podemos ofrecer tantas cosas positivas, porque lleva. Si ustedes tuviesen en la fe como un granito de mostaza, entonces moveríamos el mundo. Hay una relación también entre el Padre y el Hijo tan importante, una relación entre Jesús y Dios Padre. Su relación con el Padre es de amor y de unidad. De cierta manera, relación tiene que ser de amor y de unidad. La misión también de Juan el Bautista estuvimos viendo, porque él no es la luz, pero sin embargo su misión es dar testimonio de la luz y preparar así el camino para Jesús. Dar testimonio de la luz y preparar el camino de Jesús. La importancia de la palabra de Dios es viva y eficaz, y Jesús es la palabra encarnada. La importancia de la palabra, pero la palabra aquí el efecto sonoro lleva de lo que podemos gesticular y decir, sino que la palabra como la esencia, la ontología, el existir, el ser de Dios, sobre todo en la persona de Jesús. Y por lo tanto, esto nos lleva también, hablábamos de la gloria de Dios, la gloria de Dios que se revela en Jesús de Nazaret. Y aquellos que creen en Él puedan ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios es para nosotros punto esencial, ver la gloria de Dios. Otro punto también de este capítulo primero de San Juan fue con respecto a la salvación. Jesús vino a salvar la humanidad del pecado y de la muerte. En el versículo 1:29, nosotros vemos cómo Jesucristo, ¿verdad?, viene para salvar. Y dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Upea entonces ya, ¿verdad? El que tiene esa verdad, la importancia de la salvación, porque ñande yara o upea, ñande pisero hanguaisha, ñande era hanguaisha en día. Luego de la salvación tenemos la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que da testimonio de Jesús y guía a los creyentes. El Espíritu Santo, la neumatología, aquí hay una importancia fenomenal de parte de San Juan que le está dando en este capítulo primero al Espíritu Santo. La comunión con Dios también, porque a través de Jesús podemos tener comunión con 12 y conocerles personalmente. Qué bueno esto, queridos amigos. Es decir, a través de Jesús nosotros vamos entrando en esa sintonía. ¿Y por qué?
desde Jesús ñande ñamañá yaesha ñañamindu. Estamos leyendo nuestra propia historia, nuestra propia vida, pero desde Jesús. Otro elemento importante es la comunión con Dios. A través de Jesús podemos tener comunión con Dios y conocerle personalmente. A través, entonces, queridos amigos, de Jesús. Y la autoridad de Jesús tiene autoridad para dar vida eterna y juzgar a la humanidad. Él tiene, en realidad, a pesar de que aquí Jesús no es que Él hace alarde, se la lleva a leer, pero a veces ya podemos ver a milagrito, no. Sino que aquí uno va entendiendo, va mirando y procura asimilar qué es lo esencial de esta misión de Jesús para con los demás. También otra temática de este capítulo primero de San Juan es la autoridad de Jesús. Jesús tiene autoridad para dar vida eterna y juzgar a la humanidad. Juzgar a la humanidad. Autoridad de Jesús, que es muy bien presentada. Y luego, también, queridos amigos, tenemos el de la esperanza eterna. Aupeaña de indicatuya lleva la yahueroquininio, porque es el tema esencial y fundamental. Hay algunas palabras claves que siempre encontramos, ¿verdad? Por ejemplo, en griego, el logo, famoso, estuvimos hablando, la palabra. Está también theos, proston, theos, junto a Dios. Está también la luz, phos. Está también zoe, que quiere decir vida. También lo hemos utilizado. El sarx quiere decir carne, la carne. Charis, Charis sí que con más razón todavía, ¿verdad? Porque es la gracia de Dios. Luego, aletheia, que quiere decir la verdad. Se avearecoina, y estoy viviendo esa verdad de Jesucristo. Pistis, que es la fe. El pistis. Epis. Epis. Y el pistis que encontramos desde el capítulo 1, versículo 12 de San Juan. Huios es otro término clave, es hijo. Hijo que después nosotros lo vamos a utilizar como hijo de Dios. Y por último, queridos amigos, entre las tantas, porque estaba ya teniendo la famosa doxa. Doxa es la gloria y habitó en medio de nosotros. Es la gloria de Dios que se ha encarnado y que ahora está viviendo y que nos ofrece, ¿verdad?, lo mejor de sí mismo. Muy bien, queridos amigos, estas son algunas de estas enseñanzas importantes, ¿verdad?, que nosotros tenemos aquí. Son para llevarlas a la práctica también, que nos ayudan a entender mejor la persona y la obra de Jesucristo. Así que, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les voy a dejar la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.